Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Don Ángel, muchas gracias por tu paciencia y por tu generosidad. ¿Cómo estás? Hola Vicente, pues la verdad sorprendido creo que Cuadri, por lo que acabo de ver, pues parece ser que representa la mayor irracionalidad. Yo lo recuerdo en mi universidad, cuando fue candidato a la presidencia de la República, que no pudo ni siquiera sostener un debate con jóvenes estudiantes universitarios de 20 años de edad por toda la sarta de tonterías que dice. Estoy sorprendido. Mira, yo trato de no perder mi tiempo ni leyendo ni escuchando a Cuadri. Ahorita, pues nos torturaste a todos y nos hiciste que lo escucháramos. Pero es increíble. No, la verdad, es la primera vez que lo escucho, salvo ese debate en la universidad, donde fue a decir exactamente la misma sarta de tonterías que lo único que demuestran es una oposición irracional. Por ejemplo, al señor se le olvidó, hablando de decretos, que lo que hizo el presidente no fue un decreto, fue un acuerdo. Se le olvidó mencionar a Joe Biden. Fíjate que se puso a buscar a Irán. Yo que sepa, en Irán no ha habido decretos, y sí sé que en Estados Unidos, tomando posesión Joe Biden, casi inmediatamente emitió una serie de decretos que cambiaban la política de Donald Trump. Pero lógicamente no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Si tú ahorita ves, Vicente, y la gente que nos está siguiendo lo sabe, las medidas de confinamiento en países europeos tan democráticos como Alemania, como el Reino Unido, como Holanda, como Austria, como Italia, Francia, no se andan con medias tintas. O sea, esos cuates se van durísimo en términos de medidas que son más decretos que lo que proporcionó Andrés Manuel López Obrador. Me parece que este tipo de personajes son enfermizos. Dice que admira a Claudio X González. Sostienen esta tesis de un golpe de Estado que yo creo que ni ellos se la creen, y sí muestran una escasa, muy escasa capacidad de análisis. Desconozco la formación profesional de este señor. No sé si tenga una licenciatura, si sea un egresado del ITAM, pero para darle espacio a Ricardo Sevilla, que anda por aquí, yo terminaría diciéndote esto. Mira, es muy curioso que tachen a Andrés Manuel de autoritario o de autócrata cuando proviene de un gobierno que ganó con 30 millones de votos, con 11 millones de votos por encima de su más cercano contendiente, que fue Ricky Riquín Canallín, 11 millones de votos de diferencia, el presidente más legítimo que hemos tenido en décadas, no como fraude electoral como Carlos Salinas de Gortari o como Felipe Calderón, 52% de los votos, y que además ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que en las elecciones de 2021 lo refrendó, y que hoy Morena ganó 11 de 15 gubernaturas. O sea, creo que pareciera ser que no sé si se la pasan todo el tiempo drogados, si han vivido en Marte, si están en Timbuktu, o si todas aquellas canonjías que tenía Cuadri y su séquito les ha pegado tan duro que no saben ni qué decir. Es un dogma tras otro sin ningún mínimo rigor. Desconocen, mira, no creo que desconozcan, la señora Dresser y él, no creo que desconozcan el significado de lo que es tirano o es autócrata, pero pues me parece que el presidente de la República incluso ha llegado a extremos de pues de acatar lo que han dicho jueces como Juan Pablo Fierro, que detuvo de manera ilegítima la ley de la industria eléctrica, promovida por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Eso sí me parece profundamente antidemocrático. Saludo pues, doctor, al maestro Ricardo Sevilla, el encargado de las investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Ricardo, gracias por tu paciencia y por tu generosidad, y desde ya les pido
que me tengan la confianza para levantar la mano en caso de que tengan que partir, entendiendo que hemos entrado más tarde de lo acordado a este diálogo. Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, pues yo iba a levantar la mano justamente antes de que dieras a conocer ahí todas estas sartas de tonterías de Cuadri, pero no me tenías a cuadro porque coincido con el doctor Valderas, ya quería huir ante la tortura. Me llama muchísimo la atención que no diferencie entre la autocracia y la dictadura, pero está repitiendo lo que le enseñó su amigo Enrique Krause, aunque el propio Enrique Krause allá en la Feria del Neoliberalismo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del corrupto Raúl Padilla, pues ya ha dicho que López Obrador no es dictador, pero yo creo que no ha tomado esa lección con su amigo el ingeniero Krause. Este sujeto sigue echando en el mismo costal la dictadura y la autocracia, el gobierno de un solo hombre, pero bueno, en el gobierno de un solo hombre, este sujeto está muy campante, caminando, tomándose una selfie mientras tú lo estás entrevistando. Qué arrogancia, qué desplante, qué falta de tacto, no contigo, sino con la audiencia. Ante el periodismo, le preguntas acerca de Denise Dresser y dice que es una gran escritora. Yo creo que no tiene ni la menor idea. Esta persona no es escritora, no es ensayista, no es poeta, no es narradora, no es nada de esto, no tiene idea de lo que es ser un escritor. En los campos literarios no ha aportado absolutamente nada a este país, y bueno, pues escribe en el Pasquín de Junco de la Vega, y yo creo que como lo lee ahí este personaje, porque ahí también tiene participaciones recurrentes, ha de creer que eso es un movimiento literario, una escuela literaria o cosa semejante. Este personaje tampoco responde claramente, dice que la contrarreforma energética, así le llama a lo que está planteando, además es una reforma eléctrica, no es una reforma energética, ya lo hemos planteado aquí en Sin Censura, pero este personaje dice que no, que la descalifica. Simple y sencillamente no le merece ningún tipo de análisis, se cruza de brazos, no dialoga con el público y repite las mismas frases hechas, maniqueas, los lugares comunes que está repitiendo pues en todos los foros donde se le invita, pero yo creo que no tiene la menor importancia. Como dice aquí el público, como dice el doctor Valderas, presentar a este tipo de personajes, pero de alguna manera ya esto está retratando a un personaje que, fíjate, saliendo de todos los canales donde se le entrevistan, pierde los estribos. O sea, hubiera sido la mar de deseable que se le preguntara qué opinaba de esa lista donde ha aparecido por acoso a estudiantes de la Universidad Iberoamericana, pero pues es algo que seguramente lo hubiera hecho correr porque ya estaba a punto de correr. No tiene idea cuando le pregunta sobre los pueblos afroamericanos, afrodescendientes, afromexicanos. Yo creo que no ha recorrido la Costa Chica de Guerrero, no debe saber dónde está Coajinicuilapa, San Nicolás, etcétera, pero es el tipo de representante cabal de esta oposición que no por nada le han llamado flatulenta, bueno, lo llaman pedorra por obvias razones, y este es el personaje más representativo de esta, pues le llaman élite, yo no sé por qué, seguramente por el dinero que se metieron, que quieren seguirse metiendo, pero de ahí en fuera, nada más. Así es, y otro personaje que entrevistamos, me llamó mucho la atención que Gabriel Cuadri haya despotricado hasta contra Santiago Krill, el exsecretario de Gobernación en tiempos de Fox, hoy diputado del PAN, doctor, quien se reunió ayer con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, a instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió diálogo con la oposición. Me llama mucho la atención que en esta entrevista que nos concede Santiago Krill de bote pronto, hable de borrón y cuenta nueva, que ya no voltemos a ver al pasado, que ya el pasado quedó atrás, que ahora es hacia adelante el diálogo. Qué comodinos nos resultaron desde la oposición. Ahora olvidemos las muertes de la guerra con Calderón, las corruptelas de Peña Nieto, los contratos amigos de Fox, en fin, doctor. Pues mira, bueno, un saludo a Ricardo, ya lo vi. Yo tengo que pedir disculpas, Vicente.
Ya entré a checar el currículum del señor Cuadri. ¡Qué vergüenza! Es como yo, ingeniero civil. Ingeniero civil, cuando los ingenieros nos caracterizamos, mira, yo formo ingenieros desde hace décadas. Los últimos, los nuevos, los que estamos formando en el Tecnológico de Querétaro, en la Autónoma de Querétaro, es bajo el estándar de ABET, Accreditation Board of Engineering Technology, y una de las características para que nuestras carreras estén acreditadas a nivel internacional es que tenemos que formar ingenieros que argumenten a partir de datos. Bueno, luego ya le ponemos un puntito negro porque pues es ingeniero civil de la Universidad Iberoamericana, pero además dice que tiene maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin, donde seguramente le regalaron el título, pero además se dice ecologista porque lo pusieron de presidente del Instituto Nacional de Ecología, siendo ingeniero civil y economista. Mira, le doy las tres y las malas a Claudia Sheinbaum en términos de ecología y a compañeros que sabemos que en la UNAM, que hay gente que son expertos en ecología. Pero regresando a lo que tú planteas, mira, yo creo que la oposición, lo que señala Cuadri, los diálogos requieren un canal bilateral. Y nosotros estamos viendo en México una oposición muy fuera de lugar. Yo lo he mencionado ya, discúlpenme si lo mencioné ya aquí en este espacio, pero mira, es natural, y Ricardo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que cuando en 1988 el PAN y la derecha mexicana le venden su alma al diablo y apoyan, no todos, ahí está Manuel J. Cloutier y el costo que tuvo que pagar, pero cuando apoyan el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, entre ellos principalmente el señor Diego Fernández de Ceballos, dejan de ser oposición en la práctica. Estamos hablando de 1988, ya pasaron 33 años. Un panista joven que tuviera 20 años en la época de las concertaciones, hoy tendría 53 años de edad. ¿Qué quiere decir? Pues que los panistas que realmente fueron opositores, actuaron como tales, pues tienen arriba de 55 años de edad. Y toda la generación de panistas como Marco Cortés que vienen abajo, ellos nunca han sido opositores. Para ellos la política fue la concertación, los negocios, el cochupo, esta negociación para la alternancia, que no fue un cambio de régimen. Entonces, hasta acudir a un diálogo a la Secretaría de Gobernación les parece algo como increíble porque no saben ser oposición. Si uno revisa Ecuador, hasta Bolivia, Estados Unidos, Alemania, España, donde quieras, las oposiciones son eso, son oposiciones, analizas las acciones de gobierno, las criticas, ves lo positivo y lo negativo, tienes que admitir cuando tus opositores que están en el gobierno están haciendo las cosas bien, porque sabes que no les vas a ganar en las urnas. Y cuando el señor Cuadri dice todo está mal, todo, absolutamente todo, es incapaz incluso de reconocer las obras de infraestructura del actual gobierno, pues está muy mal, porque se presenta como una oposición ciega, sorda, muda. Callaron durante años la enorme corrupción de los gobiernos del PRIAN y preguntémonos, toda la gente que nos está siguiendo en el chat, Ricardo, Vicente, ¿qué le proponen hoy en día, en 2021, estas personas a la sociedad mexicana? Al PAN ya lo vimos 2 sexenios gobernando y lo vimos al PRI y hemos visto todas sus corruptelas, los sobornos en Odebrecht para aprobar la reforma energética, la enorme deuda externa que heredaron 10 billones de pesos, de la cual estamos pagando 750,000 millones de pesos, el desmantelamiento de Pemex, Comisión Federal, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Cuando tuvieron los gobiernos panistas,
el precio del petróleo más alto en la historia de México. Y nunca nos han explicado qué fue lo que hicieron con 900,000 millones de pesos de excedentes petroleros. Entonces, para mí, Cuadri, pues Dresser, es gente que sacaron ahora sí que se le salió este no opositor no opositor, se le sale la irracionalidad porque todavía no saben ser opositores, porque nunca lo han sido, porque seguramente Cuadri para llegar a ese cargo en el que tuvo, pues se lo dieron por designación y lógicamente como señalabas, no sé si fue Ricardo, pues ese señor no conoce Chacagua, Oaxaca, y a lo mejor nunca ha puesto un pie en la selva lacandona, o nunca se ha parado en Escárcega, o no conoce Calakmul, por ejemplo, o nunca ha nadado en un cenote, y luego se dice ecologista. Yo veo que no contribuyen, con esto cierro, no contribuye una oposición tan chafa a un debate democrático. Creo que vamos a tener que esperar a una nueva generación de opositores, porque van a seguir perdiendo las elecciones, y qué bueno, pero vamos a tener que esperar a una nueva generación de opositores que tengan un poco más de elementos de crítica, que no a todos estos berrinchudos y berrinchudas que estamos viendo en estos días. Y bueno, yo también pregunto, ¿con qué autoridad moral Santiago Krill abre y pide el diálogo? Dice que irá Marco Cortés, ese que sí le apuesta al discurso de que López Obrador es un autoritario y un dictador, a que encabece precisamente este diálogo con la oposición, con el panismo, la próxima semana para debatir las agendas del panismo y las agendas del oficialismo. Pero ¿con qué autoridad moral? Aquí sí pregunto, Ricardo Sevilla. ¿Con qué autoridad moral? Con la autoridad moral de los ingenieros en el mundo bizarro, porque hay que recordar, ahorita que lo está planteando el doctor Valderas, que Enrique Krause fue compañero de Santiago Krill en la revista de Letras Libres. Poca gente lo sabe, pero hay que revisar ahí el antecedente de Letras Libres, que fue la revista Vuelta, y ahí en la revista Vuelta tuvo por compañeros a los ingenieros Gabriel Said y Enrique Krause, quienes lo nombraron tesorero de Letras Libres, y bueno, pues allá hacía negocios para Octavio Paz, negocios para Televisa, en ese momento dirigida por el Tigre Azcárraga, y Santiago Krill es eso, es ese personaje que se presta siempre a los consorcios. Hay que recordar que Santiago Krill fue una suerte de prestamista, además de haber trabajado ahí con Octavio Paz, pues este personaje de afiliación panista conservadora, pues bueno, fue parte de esa empresa Scorp. ¿Se acuerdan ahorita que está mencionando, por ejemplo, el doctor Valderas, de Austin, Texas? Híjole, me llama mucho la atención, porque en Austin, Texas, precisamente da clase Guillermo Sheridan Prieto, también de Letras Libres, y allá vive, aunque cobra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, pero está allá en Austin, Texas, y precisamente en Austin, Texas, pues bueno, Santiago Krill, pues fue integrante del Consejo de Administración de esa empresa, de Scorp, que pues bueno, estaba siendo investigada, demandada primero por el gobierno de Estados Unidos por malas prácticas y por violación a todas las leyes de valores, y bueno, pues es este personaje, entonces no tiene ningún tipo de autoridad. En el caso de Marco Cortés, pues bueno, Marco Cortés no lo quiere ni en su casa, y bueno, no lo quiere ni en el PAN, por supuesto, él la reclama como casa, allá en el PAN no lo quieren, los mismos panistas lo han acusado una y otra vez de desaseo, de corrupción, de derrotismo. Hay que recordar, pues bueno, que todas las decisiones que ha tenido Marco Cortés han sido muy críticas por parte de su propio partido, y él ha tratado de tejer alianzas con el PRI, con el PRD, que han sido siempre
completamente desastrosas, y pues ahí están fotografías que circulan, ahí pues es amigo de la senadora Lili Telles, ahí hay que recordar que han llamado junto con ella a cerrar filas, y de pronto, pues bueno, está dando entrevistas ahí en Latinos. Esto que le preguntaste a Cuadri, pues bueno, también habría que preguntárselo a Marco Cortés, porque ahí en Latinos primero lo arropaban y después y filtraron esa célebre grabación que no hizo absolutamente nada, y este personaje sigue ahí campante. Pero yo coincido con el doctor Valderas en que necesitamos una oposición verdadera, auténtica, bien hecha y bien formada, y eso no ha sucedido desde hace tiempo, desde hace 3 años, desde que López Obrador ingresó a la presidencia, digamos, no en 2018, porque para ser justos fue en diciembre, ya prácticamente un mes de ese año, pero pues bueno, no la tenemos ni la tendremos, así como se ven estos admiradores ya confesos. Ahí está Cuadri, que dijo a cuadro, fíjate, Cuadri a cuadro, dice que admira a Claudio X González, con el cual ha tenido una relación, cito sus palabras, muy productiva, y de ese productivo se debe reducir a la lana. Así es, y doctor, déjame preguntarte, Ángel Valderas, ¿qué piensas de estos periodicazos en torno al caso de Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que da la cara y dice: lo que ha aumentado han sido mis deudas por las casas que me achacan, las he comprado con créditos hipotecarios, a través de créditos hipotecarios? Y un fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también cuestionado en la prensa, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera, y lo mencionaba hoy temprano, parece la vocería de Alejandro Gertz Manero, el fiscal, porque ha desmentido en días consecutivos, ayer y hoy, estas investigaciones. Ayer estuvo el fiscal en reunión privada, no confidencial, no secreta. Tengo ya algunos datos de esta reunión con algunos legisladores, con la Junta de Coordinación Política de Alejandro Gertz Manero, pero pues estos escándalos que tienen que llevar al presidente Andrés Manuel López Obrador también a pronunciarse. Ya dijo que eran ataques contra Santiago Nieto, defendiendo a Santiago Nieto hace 2 días, hoy, o fue ayer, perdón, y hoy no hubo preguntas y respuestas en la conferencia de prensa matutina en Jalisco. Esperemos para mañana a ver cómo se pronuncia el presidente ante esto. Dame tu opinión, doctor Valderas. Mira, aquí coincido un poco con lo que te expresó en la entrevista que le hiciste Fernando Noroña. Gerardo Fernández Noroña. Fernández Noroña, porque justamente él señalaba, mira, esto es como la fábula del lobo. Cuando tú dices, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo nunca llega y ya nadie te cree. Es evidente que estos periódicos que después usan como caja de resonancia las redes sociales, un tweet, que te retuitean inmediatamente noticias de este tipo. Bueno, el objetivo es claro, Se trata de desprestigiar por donde se pueda al gobierno de la 4T. Pueden ser secretarios de Estado, funcionarios gubernamentales. Recordemos que a diferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República es autónoma, no depende del gobierno de la República, pero puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿qué sucede? Yo siempre me espero a verificar la información. ¿Por qué? Porque los hemos visto ya mentir en múltiples ocasiones. Lo voy a decir pues en términos coloquiales, esta jalada del simulador que se inventaron del tren en el aeropuerto Felipe Ángeles, creo que como metáfora de regresando a esta oposición, en este caso de los medios, pues es, por un lado, buscar hasta por debajo de las piedras, los chocolates rocíos, las propiedades de Peña Nieto, las entradas de Gertz Manero, y lanzan la piedra, aunque después, como hemos visto varias veces en la mañanera, a ambos medios, desmentidos tanto de Reforma, de lo que publica Reforma,
como de lo que publica el Universal, y pues yo creo que han perdido una enorme credibilidad porque no tienen ni siquiera la capacidad de decir la información no la verificamos o era información contradictoria. Ahora, ya para cerrar, mira, yo creo, en el caso es distinto Gers Manero porque no fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador al caso del anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Son dos casos distintos, aunque se traten de mezclar. Yo creo que para nadie es un secreto, pues que había habido y hay diferencias entre ambos personajes. Pero mira, yo creo que en general el mensaje que manda el presidente para una verdadera transformación del país, para un cambio de ética, para un cambio de gobierno, pues es que los funcionarios gubernamentales de cualquier nivel no solamente deben parecer honestos, no solamente deben ser honestos, deben parecerlo. Yo creo que en este caso la medida más sana es que se aclare, en este caso por los directamente involucrados, de cuál es la verdadera situación y con base en eso señalarlo. Y lo que sí yo quisiera señalar es este amarillismo excesivo, esta exageración. Se preocupan por 40 millones, Vicente, y no se preocupan por los 750,000 millones de pesos de intereses de la deuda externa heredada del PRIAN. O se preocupan por 40 millones de pesos y no se preocupan por los 30,000 millones de dólares de importar energéticos que se podrían estar produciendo en el país. O se preocupan por 40 millones de pesos y no dicen absolutamente nada de lo que denunció el presidente la semana pasada, de esta fantasmal reconfiguración de 3 refinerías que hicieron los gobiernos del PRIAN y que nos costó a los mexicanos 8,000 millones de dólares. Estamos hablando de 160,000 millones de pesos. Curiosamente, ahí ni Reforma ni el Universal dicen absolutamente nada, absolutamente nada. Una reconfiguración fantasmal de 8,000 millones de dólares, que es el precio presupuestado de la refinería de Dos Bocas, de ese calibre. Y la vamos a seguir viendo porque se les desmiente, ya no les funciona, buscan otra cosa, se inventan y ahorita pues en parte, desgraciadamente, también tratan de abonar en las diferencias naturales que hay de visiones al interior de la 4T. Y aprovecho para despedirme, Vicente, porque tengo ahorita una plática que dar sobre la reforma del sector eléctrico nacional y también aprovecho para enviarle un abrazo a Ricardo Sevilla. Me encuentran en mis redes sociales como Ángel Valderas, en Twitter, en YouTube, en Facebook, y te agradezco el espacio y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, maestro. Como siempre, me da mucho gusto saludarte, doctor Ángel Valderas. Desde aquí mi agradecimiento eterno por tu paciencia y por tu generosidad. Y me quedo contigo, maestro Ricardo Sevilla, porque este es un tema que venimos comentando desde ayer contigo. Hoy en la mañana también lo abordamos en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Y bueno, lo importante, creo yo, es también decir que lo tuvieron frente a frente en la Junta de Coordinación Política y todo parece indicar que ni un solo cuestionamiento al fiscal general de la República entre los diputados que forman parte de la Jucopo en esta reunión a puerta cerrada, esta reunión privada de ayer aquí en la Cámara de Diputados. Así es, son timoratos y le temen a las preguntas frontales porque las preguntas frontales tienen respuestas frontales y ya se les dijo, hay que hacerle caso a las palabras tal como se expresan y ya se les dijo que a la nota publicada ayer en el Universal, firmada por cierto por pues unos reporteros ahí, Francisco Reséndiz y Diana Lastiri, pues bueno, que no, esto no es ninguna investigación y pues bueno, ellos responden, la propia unidad de inteligencia financiera
dice que no están tras las huellas de Gertz Manero. Ahí hay que tener mucho ojo porque se está especulando mucho y no se está acudiendo a los datos duros, y este supuesto reporte de investigación que involucraría, de acuerdo con lo que plantea el Universal, Alejandro Gertz Manero, pues es simple y sencillamente falsa, porque ese supuesto informe no existe y es un documento que da a conocer la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una tarjeta informativa. Se difundió ayer por la tarde, pero no le hace. Sigue la prensa corporativa, como dijo el doctor Valderas antes de despedirse. Pues bueno, ellos están tratando de llevar agua a su propio molino, pero es el molino del descrédito. Y bueno, pues este titular que dice que la UIF investiga la riqueza del fiscal Gertz Manero, porque de acuerdo con su reporte se habría comprado más de 120 vehículos de lujo por más de casi 110 millones de pesos entre 2014 y 2015, no es algo que se esté investigando. Sí llama la atención que Gertz Manero, pues bueno, haya guardado silencio. Yo diría que es un silencio oprobioso, porque él debió haber hablado ya desde hace tiempo sobre las cosas que está realizando en la fiscalía. No lo está haciendo, y eso, más que cualquier otra pregunta, debería de tener una respuesta pronta y expedita, como pronta y expedita deben ser las investigaciones que se supone que él tutela. Entonces, pues bueno, siguen las polémicas en torno a este personaje. Es el encargado de empujar al elefante, que ya ha sido descrito por elefante reumático, y pues continúa el diario Universal. Hoy mismo se abre otra polémica sobre el fiscal, porque de acuerdo con esa publicación, pues elaboró un informe sobre las operaciones millonarias de la empresa, el hermano, de la cual Gertz es socio. Entonces, la UIF insiste que no tiene nada que ver con eso, que no se está llevando a cabo ninguna investigación, pero ya que es tan afecto Santiago Nieto, por otra parte, a dar entrevistas, pues debería de dar más entrevistas y aclarar ya definitivamente qué es lo que está pasando en torno a toda esta ola de polémicas que lo han dejado francamente muy mal parado. Si bien es cierto que tiene ahí un gran trabajo que lo antecedió, la verdad es que sí está padeciendo las de Caín, porque los señalamientos no cejan, e incluso buena parte de la población lo está tildando de traidor. Entonces él debería decir muchas cosas en su descargo, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Mi querido Ricardo, no sé si me escuches, va a ser muy complicada la comunicación en estos momentos mientras estamos transmitiendo y cargando los dispositivos. ¿Me puedes escuchar un poco ahí? Te escucho bien, Vicente. Muy bien. Les ofrezco una disculpa, hemos tenido que desconectar los micrófonos, como fue tan larga la transmisión de la primera edición y no tuvimos la oportunidad de recargar baterías, pues andamos con lo que podemos y como podemos, Ricardo, y ojalá, para ir cerrando, ojalá que Margarita Zavala, con quien dialogué unos minutos en su asiento, en su curul, se anime a darnos la entrevista sin censura. Me acerqué, le dije con mucho respeto: Margarita, te pido formalmente que me concedas una entrevista para la audiencia de Sin Censura. Me dio su número celular y bueno, pues ojalá que esto llegue a buen puerto, ojalá que se anime, porque creo que también hay muchos cuestionamientos que hacerle. No solamente deben de ser protagonistas, creo yo, me corriges si tú piensas de otra manera y lo dialogamos, Ricardo, que los protagonistas en Sin Censura no solamente deben de ser los hombres y mujeres que forman parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, sino esos malvados, malandros, señalados
por callar como momias o ser cómplices de los que ya gobernaron en este país. ¿Cómo ves? Sí, y sobre todo porque ya es una representante del pueblo, digamos, aunque mucha gente no se sienta representado por ella, lo cierto es que entra en esa categoría y debería de estar dando entrevistas muy claras, muy determinadas, para que se sacuda, de ser el caso, pues el nombre de Felipe Calderón. Yo, la verdad, veo como un mal síntoma que te haya dado su tarjeta para decir yo me comunico con usted. La verdad es que en ese momento debió haber dado la entrevista, no es una entrevista a modo y eso es quizá lo que la aterra porque está acostumbrada a que le hagan tipos de pregunta bien orquestaditas, que la entrevisten los amigos de Felipe Calderón, los panistas y bueno, sus amigos, que se siente a la mesa de Xóchitl Gálvez, que se siente a la mesa de la cantante de ranchero, así le dicen a Consuelo Sáizar, pero como tú le vas a hacer una entrevista o le harías una entrevista y con los cuestionamientos que se están en el ambiente que el público quiere saber, pues eso es quizá lo que le incomoda. Seguramente te conoce el espacio de Sin Censura, eso es determinante porque has dejado a la víbora chillando y justamente por eso alguien la ha de haber alertado y yo veo difícil que se comunique. Ojalá que sí lo hiciera, porque hay, como dices, muchísimas preguntas en el tintero y muchísimos cuestionamientos que le quiere hacer la gente y pues tiene la posibilidad de tomar el micrófono y dispersarlos, pero yo creo, sin deseos de que no se lleve a cabo, que no se va a comunicar. Ojalá y la boca se me haga chicharrón y sí se comunique Margarita Zavala de esta entrevista, porque además es diputada, entonces debería de estar presta para dar respuesta a todos los cuestionamientos que le haga la prensa, no solamente a los cuestionamientos a modo que le pueden hacer en las televisoras, en las radiodifusoras e incluso en los canales de YouTube que son afines al panismo. Pues ojalá que se anime como Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, que ya se comprometió a que el jueves nos concedía la entrevista aquí en la Cámara de Diputados y bueno, pues retamos a los grandes periodistas a que se vengan a meter a la boca del lobo. Me decía un asistente de un legislador del PRI, qué cosas las de usted que se viene a meter a la boca del lobo. Pues aquí estamos en la boca del lobo. Ojalá que otros que se dicen periodistas que a lo mejor no son tan chairos como nosotros, que vengan al Palacio Legislativo de San Lázaro, que vengan a cuestionar, a enfrentar ideas y bueno, pues hacer un trabajo que le beneficie a nuestras audiencias. Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto y te agradezco siempre. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te acompañe, para que te siga, para que te respalde en tus esfuerzos independientes y en tus redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, y sobre todo hay que decirlo y hay que reconocer tu trabajo, que es un trabajo infatigable, querido Vicente, porque en la prensa corporativa no se lleva a cabo, simple y sencillamente tienen 1 o 2 programas, llegan y lo leen todo en teleprompter, pero en tu caso pues estás ahí con quien debes estar, que es precisamente con la población, dando estas puntos de vista y haciendo estas entrevistas para bien de la información. Síganme por favor en mis redes sociales, @SevillaCrítico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, aquí en Sin Censura, estamos al filo del mediodía, de lunes a viernes, en Regeneración MX, en el programa Los Datos Duros, que se transmite de lunes a viernes, este informativo, de 4 a 5:30 de la tarde, y nos vemos en un ratito, porque ya nos vamos a tiempos de canallas, esta sátira, esta parodia, que también transmitimos en punto de las 8 de la noche y hasta las 9. Fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y nos encontramos el día de mañana, si todo va bien. Claro que sí, maestro, te mando un abrazo. Gracias a Ricardo Sevilla, buenas noches.